y con los riesgos que algunos analistas ven sobre esa política en materia de empleo. Vamos a estar hablando de este tema con Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, que ya está en línea y tiene la gentileza de atendernos. ¿Qué tal, Manuel? Buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal? Bueno, ¿cuáles son las perspectivas que tienen allí ustedes en la Bolsa de Córdoba acerca de este 2025, sobre todo en materia de actividad económica, ¿no? Considerando que si bien el plan de estabilización sigue adelante, claramente hay impactos, hubo impactos a lo largo de este año que terminó sobre la actividad y sobre el empleo. Bueno, nosotros hemos sido optimistas sobre el final del año 2024. Seguimos, por supuesto, siendo optimistas. Creemos que se han hecho correcciones muy fuertes en la economía argentina, como hacía mucho tiempo que no sucedía. El país se ha encaminado hacia un proceso de estabilización monetaria, corrigiendo los desequilibrios del sector público, que me parece que Milei lo ha hecho con una gran determinación y con un gran coraje, y eso ha generado un proceso de estabilización que es bastante consistente. Por supuesto que estamos en una primera etapa. Pensemos que en diciembre del 2024 llegamos a tener, cuando se liberalizó un poco el tipo de cambio, una inflación del 25%, después fue un 14-15%, después un 11%, y hemos llegado a finales del año pasado a índices por debajo del 3%. Eso es un primer paso muy alentador. Ha sido recogido por la sociedad como un hecho muy positivo. La sociedad, por supuesto, no puede convivir con un proceso inflacionario tan elevado como dejó el gobierno anterior, con un proceso de emisión monetaria descontrolada, con un gasto público descontrolado, que indudablemente lleva inexorablemente a una hiperinflación, situación que se evitó con el volantazo, para decirlo en términos Ujú. comunes, que realizó el presidente Milei, cambiando el rumbo de la política económica a una política basada en la austeridad, la reducción del gasto público Ujú. y la reducción de la emisión monetaria de manera consistente. ¿Hemos logrado todo? No, falta mucho todavía. Milei lo ha anunciado. Este año va a ser un año de reformas estructurales que falta complementar para que este proceso se consolide. Nos referimos a reducir más inclusive los gastos y los costos que tienen algunos sectores, como el sector laboral, que indudablemente tenemos que incorporar ese Ujú. 35-40% del sector laboral que está informal y que no aporta jubilación y ni siquiera tiene servicios sociales, que es realmente un gran problema para la economía argentina y para la sociedad argentina. Eso desequilibra al sector jubilatorio también, porque ese sector no aporta. Y bueno, creo que esos son los cambios que se vienen. Se viene también un proceso de reducción aún mayor del gasto público, a pesar de que es un año electoral. Pero lo notable que se está viviendo es que la sociedad lo está acompañando porque ve Ujú. los resultados positivos, y Ahora, eso es quizás allí, una de las Manuel, fortalezas. hago un punto sobre la Sí. sustentabilidad de esa política, ¿no? Porque, en cierto modo, también el apoyo indudable que tuvo el plan, si no, no hubiera llegado hasta aquí, al mismo tiempo hace pensar si esto puede extenderse en el tiempo, es decir, si durante todo 2025 se va a poder seguir sin hacer obra pública, sin renovar infraestructura que para las empresas también es muy importante, o sin hacer transferencias a provincias que tenían destinados esos fondos a gastos que son gastos corrientes, digamos. Ese plan de ajuste puede ser sostenible en el tiempo en 2025 de la misma manera que lo fue en el comienzo. Bueno, estamos entrando en una etapa dura, una etapa en Ujú. la cual hay que consolidar el proceso de ajuste. Con respecto a las provincias y municipalidades, me parece que no han tomado conciencia de lo que realmente viene en el país, que es una política de orden eh, fiscal y monetario. Y las provincias no van a recibir los recursos que recibían antes de manera discrecional por parte del ministro de Economía, del presidente de la Nación en épocas pasadas, y creo que ahora van a recibir lo estrictamente necesario,
y hay que reclamarles a los gobernadores y a los intendentes que comiencen a bajar el gasto público también, porque si no, no van a tener recursos para financiar el presupuesto de las distintas reparticiones, en este caso públicas y sobre todo las gobernaciones. Uno ve todavía que las estructuras son muy pesadas, son muy grandes, no se puede resolver eso de la noche a la mañana, pero lo importante es que sepamos que ese es un proceso inevitable. Así también creemos que los empresarios debemos acompañar con un proceso de una política de dólar que está controlado y que significa dificultades para muchos sectores exportadores. Pero la verdad es que no hay otro camino que sostener esta política en el tiempo y lograr que los sectores económicos adecúen sus estructuras, sus presupuestos a este nivel de presión fiscal que indudablemente es muy elevado y genera una falta de competitividad del sector industrial y empresario en una apertura de la economía que se viene inexorablemente. Por lo tanto, el gobierno va a tener que comprometerse a una reducción de la presión fiscal para que ese proceso se pueda resolver con éxito, que los empresarios puedan, con una reducción de la presión fiscal, competir e incorporarse al mercado mundial como hace décadas que no sucede en el país. El país está cerrado completamente en la economía, es decir, mucho más que todos los países, inclusive vecinos que tenemos nosotros, y eso es algo que perturba y perjudica el proceso de estabilización. Una vez que nosotros estabilicemos la moneda y logremos índices menores inclusive a los actuales, que deberían concretarse lentamente durante el 2025, es un proceso que va a ir generando un círculo virtuoso en la economía. Ya hay sectores que se están viendo que han generado un proceso de incremento digamos, y dejar atrás la recesión para comenzar a crecer. El sector agropecuario ha crecido, pero aún está con problemas de competitividad porque ha bajado mucho los productos que comercian en el exterior, como la soja. Pero bueno, y tienen retenciones muy elevadas. El gobierno debería dar señales de que va a bajar las retenciones de manera pausada y firme. Y esto creo que generaría cierta confianza en los sectores productivos. Hay ciertos sectores industriales que también están creciendo y hay que tener confianza de que un proceso de estabilización monetaria es un proceso que genera crédito, como está sucediendo en este momento. Por ahora son créditos indexados fundamentalmente, pero hay un gran aporte de créditos al sector productivo y eso es un factor de dinamización de la actividad económica. Así que es un proceso que hay que pasarlo. Nosotros somos optimistas, creemos que estamos en el buen camino y que debemos sostenerlo para que realmente Argentina deje de una vez por todas estas prácticas de derroche de los recursos públicos, de estructuras completamente desmedidas del sector público, del Estado, y entremos realmente en un proceso de estabilización seria, consistente y sustentable. ¿Qué pasa, qué puede llegar a pasar con el empleo, ¿no? Con tanto recorte que hay, ¿no? Con los empleados estatales, muchos que se van, todos los que estaban contratados. ¿Dónde pueden llegar a conseguir empleo? Quizás en un contexto donde la liberación de las importaciones provoca que sea más barato importar, especialmente de China, cuando Estados Unidos está protegiendo, ¿no?, la industria nacional, que producir acá, ¿no? Bueno, ese es una gran parte del desafío que Argentina tiene que transitar. Nunca lo ha hecho de manera consistente, nunca ha enfrentado la competencia internacional y creo que nosotros estamos en condiciones de enfrentarla y hay que abrir la economía decididamente para saber exactamente lo que somos capaces de hacer, porque si no lo hacemos nunca sabemos hasta dónde puede llegar un proceso de apertura que va a beneficiar a los consumidores, porque los consumidores están pagando precios muy caros, algunos productos, y de calidad insuficiente, cuando podemos tener una mejor calidad, inclusive fabricada por las empresas argentinas, que tendrían que modernizarse, incorporar maquinarias. Todos los bienes de capital han sido eliminados de las barreras arancelarias, casualmente para que las empresas puedan equiparse con maquinarias
y elementos que les permitan ser más competitivos en materia de precios y de calidad. Bueno, todo esto es un proceso que lleva su tiempo y el gobierno va a tener que ser firme pero prudente al mismo tiempo. No podemos abrir indiscriminadamente la economía de la noche a la mañana. En algunos sectores puede ser que sí lo hagamos, pero no en todos, y creo que esto es parte del pragmatismo que está llevando también el presidente Milei. Si no fuera que el presidente Milei es ortodoxo y también pragmático, en este momento se hubieran eliminado los subsidios sociales, y no solamente no se han eliminado, sino que se han mantenido e inclusive se han incrementado al haber eliminado los intermediarios que se quedaban con una buena parte de ese subsidio. Ahora, está claro, Manuel, Y también, recién mencionaba el tema de los sectores y no quiero dejar de preguntarle por el campo. Hay en los últimos días algunas noticias ciertamente preocupantes acerca de algunos problemas financieros que se están dando en empresas vinculadas al sector agropecuario y un reclamo constante, usted en su región lo verá muy de cerca, imagino, acerca de la carga impositiva que siguen imponiendo las retenciones en un marco de un dólar bajo y precios internacionales que también están muy deprimidos. ¿Qué está pasando hoy con el campo y sobre todo qué perspectivas hay para este año? bueno, complicado porque realmente el precio internacional de la soja ha caído mucho y eso ha complicado la ecuación económica de los productores agropecuarios. Indudablemente algunos han entrado a tener déficit. Indudablemente ellos van a tener que reconstruir las estructuras de sus empresas también para poder evitar estos desequilibrios financieros y económicos. Todos vamos a tener que hacer ajustes y correcciones en nuestras empresas. Se viene una economía competitiva, una economía donde el empresario ya no es el favorecido por el sector público, sino que va a ser el consumidor, el que va a tener, en cierto modo, los privilegios de poder conseguir productos que sean competitivos. Y el sector productivo agropecuario indudablemente que tiene que insistir y recibir por parte del sector público una señal clara de que van a comenzar a bajar las retenciones. Indudablemente que el presidente y el equipo económico no lo puede hacer ahora porque está en juego el superávit fiscal que le permite al gobierno tener consistencia monetaria y controlar el proceso inflacionario. Así que es un juego muy fino, muy difícil, pero que en el fondo hay que transitarlo para que este plan que se ha iniciado con bastante éxito y con firmeza, siga teniendo éxito y siga consolidándose. Y para eso, indudablemente, algunos sectores van a tener que pasar procesos digamos, de números ajustados, pero que es indispensable para que este proceso económico tenga éxito. Está muy claro. Manuel, le agradecemos muchísimo este contacto y por supuesto le deseamos un buen 2025. Igualmente para ustedes, un gran gusto y seguiremos en contacto, cualquier cosa. Manuel Tagle, presidente de la Bolsa.